So the road to Easter is not a road anyone would design for Y el themselves. camino para la Pascua no es un camino que alguien diseñaría para sí mismo. It's a road that has downward movement. Es un camino que tiene este movimiento de caída. And yet, in our scripture today, Pero aún así, en nuestro pasaje para el día de hoy, Philippians chapter 2 Filipenses capítulo 2, tells us that Jesus chose this road. nos dice que Jesús escogió este camino. And it wasn't because he had to. Y no fue porque él tenía que tomarlo, And it wasn't because he was overpowered. y no fue porque fue apoderado, But it was because love compelled him to. pero fue porque el amor lo llevó a hacerlo. So we're going to take a look today at Jesus. Así que vamos a tener una mirada a Jesús hoy. And we're going to call him the suffering servant. Vamos a llamarlo el siervo de sufrimiento. So if you look at the first 5 verses of Philippians chapter 2, Si tomamos los primeros 5 versículos del Filipenses capítulo 2, what is striking about Philippians 2 lo que nos llama la atención de este capítulo is that Paul does not begin with some abstract theology. es que Pablo no comienza con una teología abstracta. He begins with Él relationships. comienza con relaciones. Relationships. Relaciones. He does not say, Él no dice, let me explain the mechanics of atonement. déjame explicarte los mecanismos de salvación. He says, let me talk to you about how to treat each other. Vamos a hablar sobre cómo se deben tratar unos con otros. So let's listen again to his words. Así que vamos a escuchar estas palabras otra vez. Is there any encouragement from belonging to Christ? ¿Algún estímulo de pertenecer a Cristo? Any comfort from his love? ¿Algún consuelo en su amor? Any fellowship together in his spirit? ¿Tenemos algún conjunto, comunión en el Espíritu? Are your hearts tender and compassionate? ¿Tienen un corazón tierno y compasivo? Then make me truly happy Entonces háganme verdaderamente feliz. by agreeing wholeheartedly with each other, Poniéndose de acuerdo de todo corazón, loving one another, amándose unos a and otros, working together with one mind and purpose. trabajando juntos con un mismo pensamiento y mismo propósito. Now, Paul is writing to a real church, Porque Pablo está escribiendo a una iglesia verdadera, the church of Philippi. la iglesia de Filipos. And now, this is not an ideal church. Esto no es una iglesia ideal, It's a church full of different una personalities, iglesia con muchas diferentes personalidades, different preferences, preferencias diferentes, different opinions. opiniones diferentes. It's a church where, honestly, unity is fragile. Una iglesia donde la unidad es frágil. We know from the rest of Philippians Conocemos del resto de Filipenses, that there were tensions. habían tensiones, There were rivalries within the church, habían rivalidades dentro de la iglesia, self-interest, habían estos intereses egoístas, ambition that was creeping into ministry. ambiciones que estaban entrando en el ministerio, There was a desire to be seen, un deseo de ser visto, to be right, para estar en lo correcto to be first. y para ser el primero. And Paul says something here that's deeply pastoral. Pero Pablo dice algo aquí bastante pastoral. He doesn't threaten them. Él no los amenaza, He doesn't shame them. él no les da vergüenza, No. He reminds them who they are. él les recuerda quiénes son. If you have any encouragement from being united with Christ, Y si tienes algún ánimo de estar en Cristo, in other words, if you know what it means to belong to Jesus, en otras palabras, si sabes lo que significa estar en Jesús, if you've tasted His grace, si sabes, si has probado su gracia, if you've experienced His love, y si has experimentado su amor, then your relationships must reflect it. tus relaciones tienen que reflejarlo. The grace you receive La gracia que recibes must become grace that you tienes express. que ser gracia que puedes expresar. And then he gets very direct. Se pone bien directo de repente. He says, don't be selfish. Dice, no seas egoísta. Don't try to impress No others. trates de impresionar a los otros. Be humble, Sé humilde. thinking of others as better than yourself. Pensar en otros como si tú fueras mejor que ellos. Don't look out for only your own No interests, estés buscando solamente tus propios intereses, but take an interest in others too. pero pon tu interés en los intereses de otras personas también. Now this cuts against the grain of our culture. Esto corta esa dirección de la cultura. What does our culture say? ¿Qué dice nuestra cultura? Promote yourself. Promuévete.
Protect your image. Protege tu imagen. Secure your advantage. Asegura esa ventaja. But what is Paul saying here? Pero ¿qué dice Pablo aquí? Lay it down. Ponlo a los pies. Selfish ambition. Una ambición egoísta, Lay it down. sométela. Vain conceit. Esta manera vana, Lay it down. ponlo a los pies. The constant calculation of what's in it for me. Este cálculo constante de que es para mí, Lay it down. somételo. Why? ¿Por qué? Because if you belong to Jesus, Porque si perteneces a Jesús, you must think differently. tienes que pensar diferente. Christianity is not merely a new belief system. La cristiandad no es un sistema de pensamiento nuevo, It's a new mindset. es una mentalidad nueva. And then we arrive at verse 5, Y aquí llegamos al verso 5, which is literally the hinge of this entire que es passage. el punto crucial de este pasaje. If your relationships with one another, in your relationships with one another, En tus relaciones con otras personas, have the same mindset as Christ Jesus. ten la misma actitud que tuvo Jesús. This is a turning point. Este es el punto de girada. Before Paul explains the cross, Antes de que Pablo comience a explicar la cruz, he explains the mind behind the cross. él explica el pensamiento detrás de la cruz. He doesn't start with the nails. No te dice, no comienza con los clavos, He starts with humility. comienza con humildad. He doesn't start with the suffering. Él no comienza con el sufrimiento, He starts with the right attitude. comienza con la actitud correcta. The cross was not an accident. La cruz no fue un accidente, It was intentional humility. fue humildad intencional. The cross was the visible expression La cruz fue una expresión visual of an invisible mindset. de una mentalidad invisible. The cross came first. La cruz vino primero. If we want to truly understand Easter, Si tú quieres verdaderamente entender la Pascua, we must understand the heart that walked towards it. tenemos que entender el corazón que camina hacia él. The wood the cross was made of makes no sense. La, The wood the cross was, la madera de que la cruz fue construida unless we first see the humility of no hace Christ. sentido a menos que veamos la humildad de Jesús. We must first see the love. Tenemos que primeramente ver el amor. The obedience makes no sense La obediencia no hace sentido unless we first see his willing surrender. hasta que veamos este sometimiento a propósito. Jesus didn't merely die humbly. Jesús no murió humildemente, He lived humbly. él vivió humildemente. He chose the lower place Él escogió los lugares bajos, long before he reached Golgotha. mucho antes de que llegara al Gólgota. And Paul says here, Y aquí dice Pablo, this is the mind that you should have. esta es la actitud que debes tener. Imagine what would happen in the church today Imagínate, ¿qué pasaría en la iglesia hoy if every conversation was shaped by the mind of Christ? si cada conversación fuera reformateada con la mentalidad de Jesús? If every disagreement we have Si cualquier opinión diversa que tengamos is filtered through humility, sea filtrada por la humildad, if every act of service algún acto de servicio flowed from a heart que fluya del corazón, that says, I will value you above myself. un corazón que te evalúa y te pone por encima a ti antes de ponerme a mí. The road to Easter does not begin at the cross. El camino hacia la Pascua no comienza en la cruz, It begins in the heart of Jesus. comienza en el corazón de Jesús. And Paul is saying here, Y Pablo aquí dice, that heart is now yours in Christ. ese corazón es tuyo ahora en Cristo. So let's look further down in Philippians chapter 2. Así que vamos a ver más adelante en el capítulo In verse 6, we'll start here. versículo 6. Paul now gives us one of the most profound passages in all of Scripture. Pablo nos da uno de los pasajes más profundos en toda la Escritura. In fact, the scholars believe that this was an early Christian hymn. De hecho, los eruditos piensan que ha sido un himno de la primera iglesia, It was sung by the first believers, cantada por los primeros cristianos, and it describes the descent of Jesus in stages. y describe el descender de Jesús en pasos. In verse 6, En verso 16, though he was God, aunque era Dios, he did not think of equality with God as something to cling to. no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse.
He did not cling to his Él rights. no se aferró a sus derechos. Jesus was not merely a teacher or a prophet. Jesús no era aquí simplemente un profeta o maestro. He was and is God. Él era y es Dios. He possessed all authority and majesty, Él posee toda autoridad y majestad. and yet he did not grasp. Y aún así Él no se aferró, He did not cling. no puso ese aferro, He did not insist on his no rights. tuvo la insistencia en sus derechos. Now think about that. ¿Qué piensan esto? Jesus had every right to remain enthroned in heaven, Jesús tenía todo el derecho de mantenerse en su trono en los cielos, but love loosened his grip. pero el amor soltó ese aferro. The next stage you'll see in verse 7. Y en la siguiente etapa se ve en el verso 7. Instead, he gave up his divine privileges. En cambio, renunció a sus privilegios divinos. He took the humble position of a slave, Adoptó la humilde posición de un esclavo and he was born as a human being. y nació como un ser humano. This is what theologians call kenosis, Esto es lo que los teólogos dicen kenosis, the self-emptying of Christ. ese vaciamiento completo de Jesús. Now, he did not stop being God, O sea, que Él no dejó de ser Dios, but he chose to take on humanity. pero Él escogió tomar la humanidad. Think about this. Piensen esto, The Creator el Creador became a baby. se convirtió en un bebé, The King el Rey became a servant. se convirtió en un siervo. This was not subtraction. Esto no fue una resta, This was addition. esto fue una adición. He added humanity Él añadió la humanidad to his divinity, a su divinidad and he did it voluntarily. y Él lo hizo voluntariamente. No one forced him to do that. Nadie le forzó. Love compelled him to do it. El amor lo motivó a hacer esto. The next stage in verse 8. Y este siguiente paso, en el verso 8, When he appeared in human form, se humilló a sí mismo como humano, he humbled himself in obedience to God se humilló a sí mismo en obediencia a Dios and died a criminal's death on a y cross. murió en la cruz como morían los criminales. Now notice the progression. Nota estas progresiones. He did not cling. Él no se aferró, Well, he did not cling. él no se aferró. He emptied himself. Él se vació, He humbled himself. él se humilló And he became obedient to death. y se convirtió obediente en la muerte. But not just any death. Pero no una muerte cualquiera, It was death on a cross. una muerte en la cruz. Now in the Roman world, En el mundo romano, crucifixion was reserved for the worst la criminals. crucifixión es reservada para los peores criminales. It was a punishment designed to shame, Se da para poner vergüenza, to torture, para dar tortura, to humiliate someone publicly. humillar a alguien públicamente. And Jesus walked towards it Y Jesús caminó hacia ello willingly. con obediencia. Why? ¿Por qué? Because of his obedience to the Father Porque él tenía obediencia al Padre and his love for you. y por su amor por ti. So the suffering servant was not a victim. Así que este siervo sufriente no estaba sufriendo. He was simply obedient. Él está simplemente siendo obediente. Now, I don't know about you, Yo no sé, quizás tú, but at some point we have to ask the question, pero en algún momento tenemos que hacer esta pregunta. why? ¿Por qué? Why would the one who was in very nature God choose humility? Que aquel que fue en su naturaleza Dios escogió humildad. Why would he choose humiliation? ¿Y por qué escogería que se lo humillara? Why would the one worthy of all worship Porque el que es digno de toda adoración accept mockery? aceptó burla. Why would the author of life Porque el autor de toda la vida submit to death? se sometió a la muerte. Philippians 2 does not use the technical word atonement. Filipenses 2 no dice este término de la expiación. But the entire passage here assumes it. Todo este pasaje, sin embargo, lo asume. This was a rescue. Esto es un rescate. This was not suffering for suffering's sake. No es sufrir por simplemente el hecho de sufrir. This was a substitution. Es una sustitución. Centuries before Paul ever wrote to the church at Philippi, Muchos años antes de que Pablo escribiera en la iglesia de Filipo, the prophet Isaiah wrote el profeta Isaías escribió of a mysterious servant de este siervo misterioso
You can find it in Isaiah chapter 53. Se encuentra en el capítulo 53 de He Isaías. was pierced for our transgressions. Fue clavado por nuestras rebeliones. He was crushed for our iniquities. Fue destruido por nuestras iniquidades. The punishment that brought us peace was on him. Y lo que le trajo sufrimiento nos trajo paz. The early church saw clearly what Isaiah had foretold. La iglesia primitiva vio claramente lo que Isaías había visto. This suffering servant Este siervo que sufre is Jesus. es Jesús. Philippians 2 tells us El capítulo 2 de Filipenses nos dice that Jesus became obedient to death, que Jesús se convirtió obediente hasta la muerte, even death on a cross. incluso la muerte en la cruz. Isaiah tells us why that death mattered. Isaías nos dice por qué esa muerte es importante. Jesus' obedience Jesús es obediente took what we deserved. y Él tomó lo que nosotros éramos merecedores de ello. The humiliation that he endured Esta humillación que Él sufrió reflects the depth of our brokenness. refleja la profundidad de nuestra rotura. We often minimize sin. Usualmente tenemos esta minimización We'll del give it pecado. a new name. Damos otro nombre al pecado. We'll excuse it. Lo excusamos, We'll compare one to the other. comparamos los pecados. But the cross reveals its true weight. La cruz revela su peso propio. Sin is not a small flaw. El pecado no es una falta pequeña, It is a rebellion against a holy God. es una rebeldía ante el Dios Santo It fractures our relationships. y rompe nuestras relaciones. It separates us from life Nos itself. separa de la vida. And if sin were Y small, si el pecado fuera pequeño, the cross would have not been necessary. la cruz no sería necesaria. But here is the glory of the gospel. Pero aquí es la gloria del Evangelio. The cross does not only reveal the seriousness of sin, La cruz no solamente revela la seriedad del pecado, it reveals the magnitude of Christ's love. revela la magnitud del amor de Dios. This is a love that kneels down to wash dusty feet. Un amor que se arrodilla para lavar pies sucios. It's a love that touches lepers. Un amor que toca leprosos. It's a love that welcomes sinners. Un amor que recibe pecadores. It's a love that stretches out its arms Un amor que estrecha sus and manos refuses to pull them back. y no quiere sacarlas hacia atrás. At the cross, En la cruz, love did not remain theoretical. el amor no se mantuvo teórico. It bled. Él sangró. And here is what is the most astonishing part. Esta es la parte más asombrosa de todo esto. He didn't do this reluctantly. Él no lo hizo dudando. Philippians 2 Filipenses 2 says that he humbled himself. dice que él se humilló. No one forced him. Nadie lo forzó. No one overpowered him. Nadie le puso más poder por encima de él. In the garden, En el jardín, he could have walked away. él pudiera haber caminado. Before Pilate, Antes, frente a Pilatos, he could have spoken one word and silenced the court. él podía hablar una palabra y silenciar la corte. On the cross, En la cruz, he could have called 12 legions of angels, él pudiera haber llamado 12 legiones de ángeles, but he stayed pero él no lo dijo. because love held him there. El amor lo mantuvo ahí. The cross is not merely a display of human cruelty. La cruz no es simplemente una manifestación de la crueldad humana, It is a display of divine mercy. te muestra la gracia y la misericordia divina. Love stooped all the way down La cruz se puso hasta abajo, to death, hasta la muerte, even death on a cross, incluso en la cruz, so that we might be lifted up para que nosotros podamos ser levantados all the way into His grace. hasta la gracia de Dios. So as we walk this road to Easter, Si mientras caminamos este camino hacia la Pascua, we must not rush past it. no tenemos que apresurarnos para pasarla. The cross is where we see what we deserved. La cruz es donde vemos lo que nosotros merecíamos And it's where we see what we received instead. y donde vemos también lo que recibimos en lugar de ello. Further down in Philippians chapter 2, Y adelantándonos más en Filipenses capítulo 2, starting at verse 9. en el verso 9, The story does not end in a tomb. la historia no termina en una tumba, Verse 9 begins with one powerful word. comienza con una poderosa palabra. Therefore, Por lo tanto,
Therefore is one of the most powerful words in all of Scripture Por lo tanto, es una de estas frases más poderosas en la Escritura, because it announces porque anuncia that what comes next lo que viene después. is directly connected to what came before. Es explícitamente conectado a lo que vino antes. It is a word of conclusion. Es una palabra, esta frase de conclusión, It's a word of una consequence. palabra de consecuencia, It's a word that says, una palabra que dice, this changes everything esto cambia todo because of his obedience, por su obediencia, because of his humility, por su humildad, because of his sacrifice. por su sacrificio. God exalted him to the highest place Dios lo exaltó a los lugares más altos. and gave him the name that is above every name. Le dio el nombre que está por encima de todo nombre. The servant El siervo became the exalted Lord. se convirtió en el Señor exaltado. One day, Un día, at the name of Jesus, en el nombre de Jesús, every knee should bow. toda rodilla se doblará. Every tongue will acknowledge that Jesus Christ is Lord. Toda lengua reconocerá que Cristo Jesús es nuestro Señor. Notice the contrast here. ¿Ves el contraste aquí? He bowed in Él obedience. se sometió en obediencia. One day, every knee will bow before him. Pero un día todos se humillarán ante Él. He was mocked with a crown of A thorns. Él lo humillaron con una corona de espinas. One day, Pero un día he will be crowned as King of Él va a Kings. ser coronado Rey de Reyes. The cross was not the defeat of La Jesus. cruz no fue lo que venció a Jesús. It was the victory of La obedience. cruz fue la victoria de una obediencia. Did you hear that? ¿Y escuchaste esto? The victory of obedience. La victoria de la obediencia. So what should be our response? ¿Y cuál es nuestra respuesta en todo esto? A mindset Una mentalidad, that mirrors the master. una actitud que emula al Maestro. Paul did not give us this hymn merely to admire. Pablo nos da este himno simplemente para que lo admiremos. He gave it to transform us, Él nos lo da para que nos transforme, to have this para mindset. que tengamos esta mentalidad. If Jesus humbled himself, Si Jesús se humilló, how can we cling to pride? ¿cómo podemos ser tan orgullosos? If Jesus served, Si Dios sirvió, how can we demand to be served? ¿cómo podemos demandar que se nos sirva a nosotros? If Jesus obeyed, Si Jesús fue obediente, how can we live in selective obedience? ¿cómo podemos vivir en obediencia que es selectiva? The road to Easter is not only a road we observe, El camino a la Pascua no es un camino que nosotros observamos, it's a road we follow. es un camino que nosotros seguimos. So how do we follow this road? ¿Cómo seguimos este camino? We respond with faith. Respondemos con fe, We trust that his obedience was enough. confiando que su obediencia fue suficiente. You cannot add to the cross. No puedes añadirle a la cruz. You cannot earn what he has finished. No puedes recibir como todo lo que Él finalizó. Salvation is received. La salvación se recibe, It's not something we achieve. es algo que agarramos. We respond with repentance. Nosotros respondemos cuando nos arrepentimos. If the cross shows us anything, Si la cruz nos ha enseñado algo, it shows us the seriousness of sin. es mostrarnos cuán serio el pecado es. It costs this much. Cuesta esto. Repentance is not shame. Arrepentirse no es cambiar, It is a turning toward grace. es virarte hacia la gracia. It's a response that Es transforms. una respuesta que transforma. The mind of Christ reshapes us. Esta actitud de Cristo nos transforma. How we speak, Como hablamos, how we forgive others, como perdonamos a otros, how we treat those that are overlooked, como tratamos a los que son menospreciados, how we serve in hidden de ways. la forma que servimos de forma oculta. Jesus, this suffering servant, Jesús, este siervo que sufre, becomes our pattern, se convierte en nuestro patrón, our example. nuestro ejemplo. On the road to Easter, En este camino hacia la Pascua, we see something astonishing. vemos algo que nos deja perplejos. The highest one El más alto becomes the lowest. se convierte en lo más bajo. The Lord himself El Señor mismo becomes the servant. se convierte en el siervo. The innocent El que es inocente becomes the sacrifice. se convierte en el sacrificado. And he did it willingly. Él lo hizo con amor. This was not a forced love. Él no fue
algo forzado. This was not a reluctant obedience. No lo hizo con obediencia que dudaba. This was his voluntary surrender Fue someterse voluntariamente for our salvation. para nuestra salvación. So as we walk this road to Easter, Si mientras caminamos este camino hacia la Pascua, let's not rush to the empty tomb no vamos a sobrepasar la tumba vacía, without first kneeling at the cross. sino antes arrodillarnos a la cruz, See the humility, ver la humildad, the obedience, la obediencia, see the love, ver el amor, and hear the invitation. y escucha esta invitación. Have this mindset of Christ. También ten esta actitud de Cristo. Receive his grace. Recibe su gracia, Live this life. vive esta vida, Because the suffering servant porque el siervo que sufre is also a risen Lord. también es un Señor que ha resucitado. And the road that led him downward to the El cross camino que le llevó a la cruz has opened the way for you to rise to him. abrió el camino para que nosotros podamos resucitar hacia Él. So today we're going to come to the Lord's table. Que hoy vamos a venir a la mesa del Señor. I don't want us to simply, close our phones or our Bibles No quiero que cerremos nuestros teléfonos o and Biblias move on from that. y nos movamos de eso, This is a way that we respond. pero es una forma que podemos responder. Because the cross is not only something to understand, Porque la cruz no es algo que debemos entender simplemente, it's something to receive. es algo que podemos recibir. So today we have seen humility clothed in flesh. Hoy vemos esta humildad vestida en carne, We have seen obedience stretched across wood. la obediencia que ha sido estirada en una madera. We have seen the love that stoops down to us, Vemos amor que se arrodilla por nosotros, a love that kneels, este amor que se arrodilla, this love that bleeds. este amor que sangra. And now we are invited to his table. Y ahora estamos invitados a su mesa. Communion is not a ritual of routine. La comunión no es un ritual de rutina, It is a participation in remembrance. es una participación en el recordatorio. The bread reminds us El pan nos recuerda that his body was given. que su cuerpo fue dado, The cup reminds us y la copa nos recuerda that his blood was poured out. que su sangre fue vertida. This is not some symbolic sentiment. Es simplemente un sentimiento simbólico. This is a covenantal love. Esto es algo de amor, de pacto. The suffering servant who humbled himself Este siervo humillado y humilde now invites us to receive ahora nos invita a que recibamos what his humility accomplished. lo que su humildad logró. And before we take the elements, Antes de que tomemos los elementos, let's allow Philippians 2 to search us. vamos a permitir que Filipenses 2 nos busque, Have this mind among yourselves. que tengamos esta mentalidad entre nosotros. Is there pride to surrender? Hay orgullo que debemos someter, Is there selfish ambition to lay down? habrá ambiciones egoístas que tengamos que someter, Is there sin to confess? habrá algún pecado que confesar. The table is not for the perfect. La mesa no es para el perfecto, It's for the repentant. es para el que está arrepentido, It's for those who say, es para aquellos que dicen, I need the love that bled for me. yo necesito ese amor que sangró por mí. So in these quiet moments, En estos momentos silenciosos, examine your heart. examina tu corazón. Thank him for the road that he chose. Dale gracias por el camino que Él escogió. Confess what needs confessing. Confiesa lo que necesita confesión. Receive again the grace that cost him everything. Recibe otra vez la gracia que le costó todo. Because the one who stooped low Porque aquel que se humilló is the one who now lifts us up. es el que nos levanta.